Esta mañana vamos a iniciar una nueva serie que se trata sobre un tema que es importante, fundamental para nuestras vidas, que son las finanzas. Hoy me toca compartir con lo que algo se habló ya al recibir la Santa Cena, que son las ofrendas y el diezmo. Bíblicamente se define como ofrenda algo que usted presenta o entrega como una forma de adoración a Dios. Y el diezmo, en cambio, es mucho más sencillo, no es más que el 10% o la 10ª parte de lo que son sus ingresos. La Biblia tiene muchas historias y referencias de lo que son ambas cosas. Y vemos que en Génesis 4, ahí está la primera historia en la cual hay ofrendas. Quisiera que abra su Biblia, ¿cierto? En Génesis 4. Los dos primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Caín era el primogénito y Abel pues fue el que lo siguió. La historia bíblica dice lo siguiente en Génesis 4:2. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, se deprimió y se enojó. Si leemos a continuación los siguientes versículos, vemos como el primer asesinato que existe en la humanidad viene por las ofrendas. Caín se sintió celoso de su hermano y lo terminó asesinando. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios tomó esa actitud de agradecimiento, de bienestar o gozo con el uno y con el otro? Porque trajo de lo mejor a Abel, mientras que Caín no lo hizo así. En cambio, la primera referencia de diezmos también se encuentra en Génesis y está en Génesis 14:20, en una historia en la cual Abraham viene de ganar una batalla y se presenta delante de un rey que se llamaba Melquisedec. Y la escritura dice que Abraham le dio los diezmos de todo el botín a este rey que es Melquisedec, que es un rey un poco desconocido en cuanto a qué era, dónde estaba o algo así. Y que cuando uno lee Hebreos, ve que este rey es una figura o una sombra de Jesucristo que habría que venir como nuestro rey. Con la venida de la ley, Moisés recibe de Dios la ley y lo implanta en el pueblo judío muchísimos años después de Abraham. Y el diezmo se instaura dentro del pueblo judío. Y los judíos tenían no un diezmo, sino 3 diezmos. Uno se recogía para la mantención de los sacerdotes de ese tiempo. Acuérdese usted que los hijos de Leví constituirían los levitas. Eran una de las 12 tribus de Israel. Y estos levitas nunca recibieron tierras como herencia, sino que fueron separados para hacer el sacerdocio de Israel. Y por eso es que Dios pidió que los levitas, al no poderse automantener, sean mantenidos por el pueblo de Israel a través de un diezmo. El segundo diezmo que se recogía era para la mantención de los gastos, tanto del templo como de la administración. Y había un tercer diezmo que se recogía cada tercer año, que en cambio iba dirigido para la obra social que obviamente tenía el gobierno de Israel, que era la protección social para huérfanos, para viudas y para ancianos. Entonces, el diezmo realmente de Israel era o sumaba
se ha hecho el cálculo, un 23.3% de los ingresos de Israel. Pero debemos acordarnos también y reflexionar que ese era un tributo o un impuesto, podríamos decir, que tenían que dar los israelitas a Israel, al gobierno de Israel, a la iglesia de Israel que formaba parte del gobierno. En ese tiempo pues no había un gobierno secular como el que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y está separado de la iglesia. Entonces podríamos decir que dentro de este diezmo incluía los impuestos. En parte estaba incluido el SRI dentro de este 23%, para un poco explicar mejor. Entonces eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel. La palabra diezmos viene descrita 30 veces en el Antiguo Testamento y 8 veces en el Nuevo Testamento. De las 8 veces, Jesucristo habla 3 veces de diezmos, más en relación con los fariseos, cosa que suena un poco rara y contradictoria aparentemente. Y les voy a leer una sola de las escrituras. Dice a los fariseos: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces a los fariseos les dice Jesucristo: está bien que diezméis, pero no hacen lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y las otras 3 referencias del diezmo están en Hebreos y están en relación justamente con la historia que ya mencionamos, esta historia de Abraham entregando el diezmo a este rey un poco desconocido y figura de Jesucristo que se llamaba Melquisedec. Fuera de estas referencias no hay mención de la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. No se ordena ni tampoco se retira o se prohíbe que los diezmos sean recogidos o utilizados en el Nuevo Testamento. La pregunta es entonces, si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, los que estamos en Cristo Jesús, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Y quiero que vayamos a una escritura en Efesios, en el capítulo 1, en la cual yo quiero reflexionar sobre la bondad que ha tenido nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, con nosotros. Entonces vamos a estar en Efesios capítulo 1. Es la salutación que Pablo tiene hacia esta iglesia. Dice lo siguiente, Efesios 1, versículos del 2 en adelante: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay una referencia específica aquí a lo que es ofrendas, que es el tema de hoy, pero he traído esta escritura porque partiendo de ella creo que es la forma de adoración que debemos tener a Dios. Y desglosemos un poco la escritura. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, los israelitas no tenían una relación personal con Dios. Era el pueblo de Israel el que tenía la relación, y cada una de las personas en forma indirecta por estar dentro de ese pueblo bendecido y escogido por Dios. En el Nuevo Testamento la situación cambia con la venida de Jesucristo y Dios se convierte en nuestro Padre. Tenemos una relación directa con Él como Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y no solamente recibimos la paternidad de Él, sino tenemos una gran bendición en Cristo Jesús. ¿Por qué?
porque fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Estábamos separados por Dios antes de que siquiera existiéramos nosotros o nuestros padres. En amor fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para mí es bendición tras bendición lo que aquí se menciona. Y toda la obra que ha hecho Dios, todo el escogimiento, todo el llamado que Dios el Padre ha tenido a través de su Hijo Jesucristo. Y todo gira en que, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Señor Jesucristo, podríamos decir. Yo siento que lo mínimo que puedo hacer con mi Padre y con Jesucristo es adorarle. Y la esencia de la adoración, el núcleo interno que tenemos de la adoración, es que Dios debe ser lo más importante para cada uno de nosotros. Debe ser más importante que nuestro hogar, que nuestro trabajo, hasta que nuestra vida, porque eso es lo que la palabra dice. Y en cambio las manifestaciones externas de adoración son los actos que hacemos, que son reunirnos, alabarle, leer la palabra, predicar la palabra, compartir la Santa Cena como fue el día de hoy, bautizarnos y entregar los diezmos y la ofrenda también. El dinero y nuestras posesiones son parte fundamental de su vida y de la mía, porque de ello dependemos para poder subsistir. Y Dios quiere que sea parte esencial también de la adoración que tenemos hacia Él. Entonces, la forma como obtenemos, usamos y entregamos nuestro dinero va a mostrar cuánto realmente valoras y cuánto amas a Dios. En el Nuevo Testamento sí hay varios principios que podemos ver en cuanto a lo que es ofrendas. Por favor, abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 38. El primer principio es que cuando usted ofrenda, lo que está haciendo es invertir con Dios. Lucas 6, 38 dice lo siguiente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces la inversión con Dios es una inversión que es de regreso también. Amén. Y otra escritura que está en Mateo que les voy a leer, dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Entonces, la escritura sí nos exhorta a eso, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El segundo principio es que nos dice en el Nuevo Testamento que solo debemos ofrendar con alegría. No hay otra forma de agradar a Dios. Segunda de Corintios 9:7 es la escritura con la cual nos basamos. Dice, segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso quiero recalcarlo, porque Dios no va a estar complacido de que usted sienta una carga o una obligación o que dé de mala gana. La única ofrenda agradable para Dios es la ofrenda que usted da con un corazón alegre. Si usted da así, pues va a haber una retribución y una bendición de parte de Dios. El tercer principio es que la ofrenda debe ser sacrificial. Marcos capítulo 12. Hay una historia ahí de la viuda. Marcos 12. Versículo 41 en adelante.
Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La comparación que han hecho de lo que la viuda echó en relación al dinero actual es que la viuda echó 2 centavos de dólar. Y obviamente hubo mucha gente que llegó antes y después que ofrendó muchísimo más cantidad. Pero Jesucristo aprovechó esta oportunidad para enseñar a sus discípulos y decirles que era lo importante, que no es lo importante la cantidad que usted da, que los 2 centavos son importantes a los $1,000 que alguien puede dar, que lo importante es el corazón y el deseo que tiene usted de entregarle a Dios en adoración ese poco o ese mucho de su dinero. Y creo que al hacer una reflexión, ella dice que de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella lo entregó todo, eso significa que no hay más dinero que eso, que todo. Y cuando yo me comparo con ella, y creo que cualquiera de ustedes puede compararse con ella, obviamente que nos quedamos totalmente cortos en cuanto a cómo ofrendamos a Dios. La otra cosa que es fundamental es que la ofrenda afecta las riquezas espirituales, afecta su vida espiritual. Y quiero que por favor vayamos a Lucas capítulo 16. Porque esto es algo que tiene connotación también con nuestra vida diaria y con nuestra relación con el Señor. Hay una parábola del mayordomo infiel que se menciona en todo el capítulo pero nosotros vamos a ir solamente a los versículos puntuales que dice el 10 y el 11 lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice, si no somos fieles en cuanto a las riquezas de este mundo, ¿cómo podremos serlo en cuanto a las riquezas celestiales? Es otra versión esta, pero es una versión más práctica, la Nueva Versión Internacional, que le voy a volver a leer. Si no somos fieles en cuanto a las riquezas de este mundo, ¿cómo podremos serlo en cuanto a las riquezas celestiales? Entonces, la adoración en ofrenda forma parte fundamental de nuestra vida espiritual con Dios en Cristo Jesús. Y por esa razón es que algo se mencionó antes y al recoger la ofrenda, de que tenemos mucho más cuidado con lo que es liderazgo en cuanto a la ofrenda de los líderes. ¿Por qué razón? Porque un líder sí tiene un pacto con Dios y tiene responsabilidad de las ovejas que está cuidando. Y por esa razón creemos que la ofrenda forma parte de su vida espiritual y es importante que esa ofrenda sea generosa de parte de los líderes de esta congregación. Y nosotros como ancianos somos los primeros en estar ahí cumpliendo eso. La otra cosa que la ofrenda es una demostración de amor y gratitud. Hay una escritura que está en uno de los evangelios que es de Zaqueo, que le voy solamente a contar. Zaqueo era el jefe de los publicanos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y la escritura lo muestra como un hombre rico, pero decía también que era corto de estatura. Yo creo que era para indicar, realmente él era un rico, pero era, yo diría que un enano. Y cuando supo que Jesucristo venía y había tal multitud, él estaba, yo creo, saltando 2 o 3 filas más atrás de la gente y no podía verle a Jesucristo. Y tomó una buena decisión, Zaqueo.
se subió a un árbol. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, yo creo, no creo que era de convicción de él, el Espíritu Santo ya le había tocado y quería conocerle a este Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que Jesucristo, pasando en toda esa multitud, alzó sus ojos y le vio a Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, baja, quiero hoy descansar en tu casa. Y se fueron Zaqueo y Jesucristo con sus discípulos a la casa de Zaqueo. Ni siquiera habían llegado cuando los fariseos ya criticaron. Dice: ve, entra a casa de pecadores. Y Jesucristo compartió con él. Y yo creo que le explicó el reino de Dios. La escritura no es tan explícita, pero es obvio que eso sucedió. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Zaqueo? Dijo textualmente esto: la mitad de los bienes doy a los pobres. Y si a alguien le he cobrado de más, le devolveré cuadruplicado lo que le robé. Así de sencillo es el reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos toca y Jesucristo permite que entremos en el reino y que Dios sea nuestro Padre, todo se vuelve secundario. Dios se vuelve lo primero. Y eso fue con él. La mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Y al que le he robado, porque era obvio que los cobradores de impuestos no cobraban impuestos, sino se metían gran parte de los impuestos en el bolsillo de ellos. Entonces, por eso cobraban más impuestos de los que se exigía. Y al que le he robado, le voy a cuadruplicar devolviéndole lo que le robé. Eso podemos ver que es una acción generosa de ofrenda por demostración de amor y gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo, que tuvo la bondad de ir a la casa de este hombre pecador. Amén. Y por último, siempre la ofrenda generosa resulta en bendición. Vamos a Filipenses al capítulo 4. El apóstol Pablo escribió a esta iglesia de Filipo y a estos hombres que estaban allí. Déjenme encontrar la escritura. Y lo que había pasado era que ellos habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo. Y esto es lo que dice el versículo 15, capítulo 4. La segunda parte del versículo 15 dice: cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que busco limosna de ustedes, sino que busco que reciban fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta iglesia era bien generosa con Pablo para que él haga su ministerio, porque Pablo fue el evangelista que más recorrió el mundo antiguo, fue el que más predicó, el que más iglesias sembró, y era obvio que necesitaba recursos para poderse movilizar y para poder subsistir. Y él dice que lo que recibió, ¿qué fue? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y a cambio de esto, dice que habrá fruto que abunde en la cuenta de los filipenses y que Dios suplirá todo lo que os falte a los filipenses conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Quiero concluir con lo que yo considero es la posición actual para ofrendar y diezmar.
de acuerdo a lo que hemos compartido esta mañana en el Nuevo Testamento. La primera cosa es que la iglesia tiene las mismas obligaciones y necesidades que él tenía en el Antiguo Testamento. Tiene algunas personas que trabajan a tiempo completo en la congregación y que necesitan pues recibir su salario. Tiene que administrar y tener personal para administrar. Tiene muchos ministerios que cubrir. Estuvo aquí la semana anterior uno de nuestros misioneros que está en Europa. Dios ha permitido que haga una excelente labor expandiendo el reino allá, pero también tenemos un 10% que va dirigido hacia ayuda a los pobres. Todo eso es necesidad que tiene la iglesia y que la única forma de subsistir y seguir adelante expandiendo el reino es a través de las ofrendas que nosotros entregamos. El principio espiritual es el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y que la figura del diezmo es adecuada como una cifra de referencia para nuestro aporte al reino de Dios. Para algunos de nosotros el diezmo forma parte del pacto que hicimos dentro de la congregación, y para otros es nada más lo que dijo la Escritura, parte de su ofrenda que sea con corazón alegre de dar. Jamás, por favor, se sienta obligado, presionado o exprimido por alguien en esta congregación. Usted tiene que ser un dador alegre, porque eso es lo único que agrada a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos podemos levantar, por favor, vamos a orar. Gracias, amado Dios, por hacernos parte de tu reino. Gracias por la bendición que fuimos adoptados como hijos tuyos en tu amado Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Permítenos, Señor, que podamos adorarte en esta forma también, Señor. Que tú seas lo más importante en nuestras vidas, pero que también nuestras acciones lo demuestren, Señor. Que vengamos a alabarte, Señor. Que traigamos, Señor, nuestra presencia y nuestra adoración de labios en forma puntual en esta congregación. Gracias, Señor, porque hoy he visto la gran mayoría de la congregación llegar temprano, y esa es una bendición para nosotros, los líderes de esta congregación, pero también para estas personas que llegaron a tiempo, Señor. Estamos para bendecirte y adorarte hoy y siempre, Señor. Y Padre, te pido que bendigas cada uno de los hogares que están aquí, que bendigas la provisión diaria, Señor, que bendigan a los hermanos nuestros que sufren en países como Venezuela, Señor, que nos permitas ser acogedores, Señor, de gente de ese país que tanto abrió las puertas para bendecirnos antes, oh Dios. Todo esto te oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.